Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora. Tengo varios libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, LinkedIn, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También me podéis encontrar en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y ahora con este canal mío de YouTube en el cual pues subo mis presentaciones de libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditas. Después hago reseña de obras de grandes autores, como por ejemplo El jugador de Fedor Dostoyevsky o Los gozos y las sombras de Gonzalo Torrente Ballester. Y ahora he iniciado un ciclo dedicado a la Biblia y al cristianismo, empezando por Jesucristo, el Hijo de Dios, y otros profetas del pueblo de Israel, grandes hombres que le dijeron sí a Dios, como Enoc, como Matusalén, como Noé y el mismo Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. Entonces, siguiendo con este ciclo, hoy voy a hablar de un gigante de la fe como es Daniel. Daniel es quizás el último gran profeta, porque está también Juan el Bautista, pero es que Daniel tiene una importancia extraordinaria en el sentido de que nos habla de lo que le pasará al pueblo de Israel, habla también de Jesucristo en las 70 semanas de Daniel y también nos habla del Apocalipsis, ¿no? Él también tuvo la visión del anciano de días en el trono, en el cielo, pero con la salvedad de que aquí el Señor todavía no estaba impartiendo juicio y no estaban los ancianos. Eso lo vio Juan, es posterior, porque la visión que se le dio a Daniel fue un anticipo de lo que ocurriría después, pero todavía no había ocurrido los hechos para nosotros, para Dios sí, y por lo tanto es un anticipo, digamos, de lo que va a ocurrir. Después ya es don Juan, en el Apocalipsis ya nos va a describir más detalladamente lo que será pues el final de la humanidad, ¿no? Y el principio de la nueva, podríamos decir, creación del Señor, de Dios. Entonces Daniel es un chico joven de unos 17 años, un muchacho de muy buena familia, de una familia noble de Israel, quizás tenía linaje real, y este chico con otros compañeros pues son deportados a Babilonia cuando viene la destrucción de Israel. Conoció a Ezequiel porque evidentemente también era profeta, Dios lo levanta cuando era muy joven, y él cuando llega a Babilonia le da una promesa a Dios de que él se va a someter toda su vida a él, es decir, se consagra completamente a Dios. Y entonces empieza a tener unos beneficios tremendos. Por ejemplo, es considerado como sabio con otros de sus compañeros y los nombran gobernadores de la ciudad. Bueno, después del rey a los que tenían más importancia. La importancia de Daniel es extraordinaria para nuestra fe porque de alguna manera vemos en Daniel lo que Dios puede hacer con un hombre sencillo, un hombre normal, que Dios le da una fuerza extraordinaria como se lo dio a Moisés y a otros, ¿no? Grandes profetas. Aquí Daniel empieza, como le pasó a José en la corte del faraón, interpreta los sueños de Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Entonces Nabucodonosor una noche tiene un sueño en la cual ve una estatua muy grande que llegaba casi hasta el cielo, una escena, una estatua terrible, de gran majestad, ¿no? De gran majestuosidad, y la cabeza es de oro, el pecho de plata, el vientre es de bronce y las piernas de bronce de hierro, y luego tiene los pies de barro y hierro mezclados. ¿Qué significa esta estatua? Bueno, pues hemos de estar atentos porque esta estatua representa algo esencial para nosotros, ¿no? Y para lo que es la humanidad, y representa también esa cualidad que yo ya he dicho cuando hice la conferencia dedicada a Jehová Sebaot, hablé de esto, hablé de esa omnisciencia que tiene el Señor, que solo la tiene Él, es decir, que lo sabe todo, a Dios no se le escapa nada. Y entonces Él sabe
con anterioridad lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Esto la verdad es que da un poco de impresión, pero es que es así, ¿no? Esa potencia que tiene Dios. Y por lo tanto, Él, como es el único que nos puede decir el futuro, pues Él, a través de Daniel, nos habla de los imperios que van a ocurrir incluso antes de que ocurran, que esto es la importancia, ¿no? Porque entonces no tendría ningún interés. El hablar del pasado, pues es absurdo, sino que Dios nos habla hasta del futuro y del presente. Y entonces Daniel hace una interpretación diciendo que no es él, sino que es el Dios del cielo el que va a interpretar el sueño de Nabucodonosor. ¿Y qué significa? La cabeza de oro es Nabucodonosor, el rey o el gobernante más importante de aquellos tiempos, que había acabado con el imperio egipcio y asirio, pero que después de este rey vendrían otros reyes o imperios que tendrían menos importancia en el tiempo. Después de él vinieron los persas, que destruyeron a Babilonia de una forma completamente milagrosa. Por lo visto, se desviaron las aguas y pudieron entrar en la ciudad, ¿no? Y el caso es que, bueno, después de los persas, con el rey Ciro, el Grande, vinieron los griegos, con Alejandro el Magno, que destruyen a los persas y a su vez se destruye el imperio de Alejandro con el imperio romano, que ha sido el mayor imperio que ha existido y existirá. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aparte de esto, se divide, las piernas de la estatua significan la división del imperio romano en dos, el imperio de Oriente y el Occidente, y así fue. Es decir, el imperio de Oriente duró hasta el siglo V después de Cristo, con el último emperador Rómulo Augustulo, en el año de 476 después de Cristo, y el de Oriente duró hasta la caída de Constantinopla en el siglo XV, entre los años 447 y 1447 a 1453. Y del Imperio Romano, saldrán 10 reinos, que eran los reinos bárbaros que habían estado sometidos al Imperio Romano, pero que se mezclarán. Y claro, son barro y hierro, porque no tiene nada que ver, unos son de Oriente y otros de Occidente. Y a partir de aquí, de esto saldrá 3 reinos más y el anticristo. Y así termina, digamos, la historia, ¿no? del hombre, en relación a lo que está previsto por el Señor, por Dios. Entonces, después también Nabucodonosor tendrá otro sueño diferente, en que había un árbol frondoso en el cual todas las aves y los animales se refugiaban, porque era un árbol muy hermoso, que representaba el poder de Nabucodonosor, que es destruido, ya lo sabemos, y que él se convierte en un animal hasta que no reconozca el poder de Dios. Entonces Daniel, que sigue estando ahí, aun cuando muere el rey Nabucodonosor, con el tiempo, sigue sirviendo a los persas, a Ciro. Y entonces el rey, primero Darío y luego Ciro, se dan cuenta de la gran importancia que tiene este hombre, que es un gran interpretador de sueños, pero es un hombre fiel, que se puede confiar en él. Y ahí destaca cuando el rey Ciro, engañado por aquellos hombres que querían perder a Daniel, porque no podían soportar que el rey Ciro confiara en él, entonces idea la idea de que el rey Ciro haga un edicto en el cual ninguna persona podrá, en su reino, ni en los reinos que dominaban los persas, podrá adorar a nadie excepto al rey. Evidentemente Daniel no hace caso del edicto, porque primero para él está adorar a su Dios y contraviene las normas reales, y entonces los que querían perder a Daniel lo denuncian ante el rey, y el rey, como no podía cambiar las normas que él mismo había firmado, porque le engañaron, ¿qué es lo que hace? Le tiene que condenar a ir al foso de los leones, ¿no? Donde estaban los leones hambrientos, les tiraban a los criminales, y evidentemente esto era terrible. Daniel confió en su Dios y por lo tanto entra en el foso de los leones, se pone de rodillas y ora a Dios. Y entonces se produce
un milagro extraordinario cuando los leones no tocan a Daniel, respetan su vida, porque el ángel del Señor entra en el foso de los leones. Dios envía a su ángel para que les cierre la boca, es decir, para que los vuelva mansos, como estaban en el paraíso. Entonces los leones se quedan tranquilos y no atacan a Daniel. Sin embargo, cuando vuelve el rey Ciro, porque estaba muy inquieto y durmió muy mal, le pidió al Dios de Daniel que ayudara a su profeta, y entonces cuando le ve vivo, le abraza conmocionado y tal, y se da cuenta del engaño al que había sido sometido por estos malos consejeros que tenía, envidiosos de Daniel, y los echa a los leones y los leones los devoran. Entonces esto es un poquito esa fe que tenía Daniel y ese milagro. Luego además Daniel también es importante que sus compañeros tienen el milagro del horno ardiente, que los echa al horno Nabucodonosor porque no quisieron arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor, y entonces al entrar el horno surge el milagro, el ángel del Señor se mete en el horno con ellos y no sufre ningún daño. Otro milagro. Entonces el rey Nabucodonosor dicta un edicto diciendo que nadie se burle del Dios de los judíos, porque entonces será ejecutado. Pero Daniel también, pasan los años, pasa el tiempo y él sigue fiel a su Dios y sigue en la corte, ¿no? Él no se marcha. Cuando el último rey, antes de entrar los persas, el último rey de Babilonia, que había sido nieto, dicen nieto, bueno, el hijo de Nabucodonosor, este rey, que era un rey soberbio y completamente altivo, ¿qué es lo que hace? Pues hacer un poco lo que le daba la gana, ¿no? Y él no tenía ningún freno, no le importaban en absoluto las normas de Dios, porque él lo único que quería era reinar como le daba la gana y como le venía en gana. Y bueno, Daniel le había tenido apartado porque no le convenía. Y entonces una tarde, una noche, ellos hacen una fiesta. ¿Y qué es lo que hacen? Invitan a sus amigos, a su mujer, a sus concubinas, a sus mujeres y concubinas, y el famoso llamado convite de Baltasar, coge las copas del altar del Señor, y evidentemente es una auténtica blasfemia, y entonces, al final, aparece donde estaban ellos unos dedos como manos de hombre que escribían enfrente del candelero sobre la superficie de la pared de aquel regio salón, y el rey está observando los dedos de la mano que escribía. Entonces escribe un mensaje que evidentemente ninguno de sus magos sabe descifrar, ninguno de los magos lo supo descifrar, ninguno, y llama a Daniel por medio de la reina, que se acordó. Y entonces le pregunta a Daniel si es posible que pueda traducir lo que está escrito. Y entonces Daniel, con la ayuda de Dios, dice: esto es pues lo que está ahí escrito, Mané, Tekel, Fares. Y esta es la interpretación de aquellas palabras. Mané: ha numerado Dios los días de tu reinado y le ha fijado el término. Tekel: ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falso. Y Fares: dividido ha sido tu reino y se ha dado a medos y persas. El rey en ese momento empieza a temblar porque se da cuenta de que algo no va bien, se asusta porque claro, es sobrenatural, ¿no? Una mano así suspendida que empieza a escribir, ¿y esto qué es? Y luego cuando Daniel le dice estas palabras, le dice: bueno, Daniel, yo te daré la mitad de mi reino, bueno, te daré honor, tal. Y Daniel dice: no quiero nada, porque has sido hallado falso y esta noche vas a morir. Y efectivamente entran los persas y matan al rey y a todos los que estaban allí. Luego también tiene otras visiones Daniel, como por ejemplo
la de las 4 bestias, el reino del Hijo del Hombre, está observando ya los imperios, y al Hijo del Hombre, es decir, a Jesucristo. Y luego nos habla un poco de lo que ocurrirá en el Apocalipsis y también lo que es el Anticristo. Y luego hace una profecía de las 70 semanas que no se refiere a los, digamos, gentiles, sino a los judíos, ¿no? En las cuales habla de que vendría el Mesías, de que sería muerto, de que, bueno, muchos del pueblo no le seguirían, pero que después hallaría los últimos días del mundo. Y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, príncipe grande, que es defensor de los hijos de tu pueblo, porque vendrá un tiempo tal, cual nunca se ha visto desde que comenzaron a existir las naciones hasta aquel día. Aquí está empezando a hablar del Apocalipsis, ¿no? De la destrucción del mundo. También ayudó a una mujer, Susana, que había sido injustamente culpada y que realmente no era verdad. Y él descubre a los culpables. También descubre a Ciro, al rey Ciro, los engaños de los sacerdotes de Belo. Bueno. Y también mata a un dragón y vive entre los leones. Bueno, el dragón era la serpiente, ¿no? Que estos, los persas, aun cuando eran más creyentes en un solo Dios, en eso sí que se parecían a la religión de los judíos, que otros pueblos que eran más paganos, no tenían al Dios verdadero. Entonces, Daniel intenta por todos los medios que por lo menos no caigan en el engaño y puedan seguir las normas de su Dios, o por lo menos conocer al Dios de Israel, que era el único Dios y que es el único Dios verdadero. Entonces, él trata durante su vida, que llegó a una larga vida, muy longevo, y que conoció a varios reyes, por lo menos a 3, dar a conocer el mensaje de Dios y que la gente se salvara, porque él no quería la condena de nadie, ¿no? Dios le va inspirando, como hizo con Jonás y como hizo con otros profetas, para que el pueblo se salvara. Entonces él tiene el importantísimo mensaje para el pueblo de Israel, las 70 semanas de Daniel, que ya anticipa a Jesucristo, y luego también para los otros, ¿no? Pero el ángel del Señor, el ángel Gabriel, que tiene que luchar contra un principado, el principado de Persia, que le detiene para dar el mensaje a Daniel, pues le dice que no lo abra el mensaje, porque esto no es para este tiempo, sino que será para un futuro, para un tiempo lejano para él, porque claro, tendrían que pasar muchos años o muchos siglos para que esto ocurriera. Y entonces ya nos da el anticipo de lo que será el Apocalipsis, la venida de Jesucristo. Claro, 490 años para la llegada de Cristo faltaban, después pasarían muchas cosas, porque conseguiría el profeta Daniel que Ciro hiciera un edicto en el cual ya los judíos quedaban libres y podían regresar a su tierra, que no era poco, y después ya vienen Nehemías, Zacarías y otros profetas, los menores, que ya van a preparar al pueblo para que se construyan las murallas de Jerusalén, y luego vendrá la construcción del templo con Herodes el Grande, la reconstrucción, porque en realidad había sido destruido cuando vino el rey Nabucodonosor y destruyó Jerusalén, donde estaba el templo del Señor, que había hecho Salomón, y luego lo reconstruye con una gran pompa y un gran boato Herodes el Grande, ¿no? El año 60 y pico antes de Cristo. Pero que, bueno, no fue una vida fácil, la vida de este profeta, ni fue fácil tampoco la vida de los que vivieron aquel tiempo, porque estaban sometidos, primero a Babilonia, luego Persia, y luego salen, algunos ya no pudieron llegar, porque estaban enfermos o mayores, o porque no quisieron salir de allí. Luego también nos habla con posterioridad de la reina Esther, una reina que es fiel al Señor y gracias a ello va a salvar a su pueblo, y se casa con el rey, y después ya, bueno, pues la llegada de Alejandro el Magno, cómo influye en el pueblo de Israel, y posteriormente los macabeos, y luego ya la llegada bueno, luego viene Malaquías, la llegada o antes, y después ya el Mesías, ¿no? Ya viene el Evangelio de Jesús. Y, bueno,
quería por lo menos hacer una reflexión, aunque no fuera muy larga, porque ya hay gente que lo sabe mejor que yo, son predicadores y bueno, lo tienen más estudiado el tema y saben más, e historiadores y teólogos, pero bueno, yo quería, como creyente, hacer esta reflexión y este homenaje a Daniel, porque Daniel no podemos dejarlo fuera, porque es un gran profeta de Israel y con una importancia extraordinaria, ¿no? Y además fue coetáneo, hemos dicho, de Ezequiel y también de Jeremías y de Habacuc, ¿eh? Hubo una época en que había varios profetas y que todos intentaban ayudar al pueblo de Israel. Daniel, pues bueno, al igual que Jeremías, no se cansó de estar hablando al pueblo, estar hablando a los reyes, de que convenciéndoles de que siguieran las normas de Dios, porque les iba a ir muy mal. Pero él y sus amigos fueron fieles a la palabra y Dios le otorgó un gran beneficio y le dio unas atribuciones que le hizo sobresalir con respecto a sus contemporáneos, al igual que hizo con José, ¿no? Es un poco parecido con José, el hijo de Jacob, que lo eleva por encima de todos sus congéneres y lo pone el segundo después de Faraón. Y lo mismo hizo con Daniel para demostrarnos que Dios lo puede todo, que Dios lo sabe todo y que el Señor pues puede elevar a una persona donde Él quiera, como hizo con Moisés. Entonces esta ha sido mi reflexión. Espero que os haya gustado y os haya ayudado a conocer un poco más la vida de estos grandes profetas del pueblo de Israel.